retirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las ¡Trabajadores! País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días a todos, 10:15 de esta mañana de martes 8 de junio. Comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goya Visión. Como todas las mañanas, vamos a comenzar compartiendo tanto el parte provincial como el municipal sobre la situación epidemiológica de las últimas 24 horas. Vamos a comenzar con el parte provincial, que hace minutos solamente fue publicado. Hoy, 8 de junio, 944 casos nuevos en nuestra provincia, de un total de 6.998 hisopados, números que se siguen manteniendo muy altos. Vamos a leer el detalle, que creo que es uno de los días que más casos tenemos en el interior de la provincia. 333 en Capital, 64 Goya, 63 Paso de los Libres, 53 Mercedes, al igual que en Esquina, 46 Bellavista, 45 Santo Tomé, 34 Monte Caseros, al igual que Curuzú-Cuatiá, 29 Virasoro, 20 Juan Pujol, 15 Itaibaté, 13 en San Miguel y Santa Lucía, 11 en Santa Rosa, 10 San Roque, 9 Saladas, 8 El Sombrero y Cruz de los Milagros, 7 en Pueblo Libertador, Santa Ana, San Cosme y Lavalle, 6 casos nuevos en Ituzaingó, Empedrado, Umburucuyá y Carolina, 5 casos nuevos en Ramada Paso, Mocoretá, Paso de la Patria, 4 en Concepción y San Luis del Palmar, 3 casos nuevos en Verón de Estrada, San Lorenzo y Colonia Libertad. Riachuelo, Sauce y Cacatí tienen 2 positivos nuevos en las últimas 24 horas y Tabaí, por último, un positivo nuevo. En total, 5.055 activos a nivel provincial, 893 correntinos fallecidos hasta el momento. Y después, con respecto al hospital de campaña, tenemos 363 pacientes internados, 305 en clínica general, 58 en unidad de terapia intensiva, 46 altas médicas y 17% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Ahora vamos con nuestro municipio respecto al parte que tenemos, el último parte que se publicó el día de ayer a la tarde-noche. El informe epidemiológico del Hospital Regional Goya, el parte oficial del día 7 de junio, 64 casos positivos nuevos, 13 nexos en investigación, el resto nexos de positivos anteriores, 2 pacientes derivados del hospital de campaña, 56 altas epidemiológicas. En total, Goya cierra entonces con 497 casos activos. Después tenemos la aclaración que se hace en el parte municipal, que es el que tiene el borde amarillo como para ponerlo en imagen. Todos los demás pacientes se encuentran aislados en sus domicilios en buen estado general de salud y además también se aclara que Goya continúa en fase 2, que es algo que se confirmó el día domingo a través de la página oficial de nuestro gobernador en Twitter, que confirmó por una semana más las medidas que ya estaban, por las cuales ya estábamos trabajando y siguiendo con esta novedad, si quieren, con esta noticia que tuvimos, que creo que más de uno lo esperaba porque realmente los números por lo menos en nuestro municipio no mejoraron.
también se confirmó que, por ejemplo, las clases iban a ser presenciales en aquellas localidades que estaban en fase 5, al igual que los gimnasios, que dependía de cada intendente tomar la decisión o no de habilitar el funcionamiento de ellos. Además, también tenemos una noticia, también vinculado a las redes del Gobierno de Corrientes. Se encuentran disponibles para descargar nuevos turnos de vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 40 años en distintas localidades de la provincia, entre esas Carolina. Así que, como sabemos que tenemos un par de oyentes de la zona, pasamos a avisar que ya está disponible para descargar nuevos turnos de vacunación contra el COVID-19 para personas mayores a 40 años. Vamos a seguir dando detalles sobre cómo continúa esta campaña de vacunación en nuestra provincia. Vamos a comenzar el programa del día de hoy escuchando al director del Hospital Regional Goya, el doctor Raúl Martínez, en su informe epidemiológico. ¿Cómo están? Bueno, yo creo que llegó el momento de que todos los goyanos hagamos un gran compromiso con el futuro de cada uno de los goyanos, un compromiso con la educación, con la salud, con el trabajo. Y eso depende específicamente de la gran responsabilidad social que pongamos en estos momentos. Y cuando hablo del compromiso con la educación es porque queremos ver nuevamente las aulas llenas de chicos estudiando con la presencialidad. Y vamos a estar hablando de la educación y del futuro de la educación de nuestros hijos. Cuando uno le pide el compromiso también por el trabajo, es porque necesitamos que todas las actividades económicas de Goya vuelvan a florecer y vuelvan a su máxima expresión. Y eso está hablando del compromiso y del futuro de la economía y del trabajo en nuestra ciudad. Y cuando hablo del compromiso con la salud, es también cuando hablamos del futuro de la salud de nuestros afectos, de nuestros adultos mayores, de nuestra familia, de nuestros amigos. Todos queremos reunirnos en libertad, esa libertad que por ahí extrañamos, el reunirnos con amigos, con parientes, esas reuniones donde necesitamos volver a besarnos, a abrazarnos, donde queremos volver a estrecharnos la mano, que hoy no podemos, donde extrañamos convidarle un mate a una persona amiga o a una persona de nuestro entorno de los afectos. Pero para llegar a esos momentos tenemos que hacer el compromiso con el futuro de cada uno de nosotros y tenemos que redoblar los esfuerzos en nuestra responsabilidad social, porque es la única manera que le podemos hacer frente a esta pandemia. Por eso el compromiso con el futuro tiene que ser de cada uno de nosotros y con el futuro de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros afectos, de las personas que nos rodean. Nosotros estamos poniendo todo de nuestro lado como equipo de salud. Estamos trabajando por encima del 100% de lo que podemos dar. Y eso se nota, porque eso es realmente lo que venimos haciendo en estos últimos tiempos de tanta cantidad, de esta situación tan compleja que hoy estamos teniendo en nuestra ciudad. Entonces el compromiso que uno le pide a cada uno de los goyanos es también ese compromiso y ese esfuerzo extra que hay que hacer para que podamos pasar por encima de una vez por toda esta situación cada vez más complicada. Esta segunda ola innegablemente nos ha pegado a todos, pero principalmente a nosotros nos ha pegado más de lo que hemos creído. Nosotros estamos en una situación donde hemos enviado personal nuestro al hospital de campaña para ayudar a trabajar también al hospital de campaña, porque también hay gente cansada y estresada. Eso no quiere decir que nosotros no lo estemos, pero en ese lugar donde el trabajo es arduo, en este momento con la pandemia, nosotros también aportamos nuestro granito de arena en el contexto provincial. Por eso es importante cuando uno le dice que pone el más del 100%,
cuando uno le pide por favor que hagamos el esfuerzo extra en la manera de manejarnos todos los días, con el distanciamiento social, con el lavado de manos, con el uso del alcohol, el no compartir utensilios, el distanciamiento social. Ese esfuerzo extra es el que necesitamos hoy, ponernos codo a codo, la sociedad con el equipo de salud. Lo necesitamos de ustedes, que lo hagan por favor, realmente lo necesitamos. En otro orden de cosas, para que ustedes vean cuál es el esfuerzo gigantesco que también se está haciendo. En otro orden de cosas, la semana pasada vacunamos entre primera y segunda dosis más de 4.000 personas. Hoy lunes hemos vacunado más de 1.000 personas a la mañana. Y tenemos previsto seguir vacunando personas de mayores de 45 años. Y los listados que nos envían de Corrientes también aproximadamente en el mismo número. Entre 3.000 y 4.000 personas, a pesar de que también estamos haciendo segundas dosis. Por eso es importante entender que todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es para que podamos llegar a vivir en libertad de una vez por todas. Todo el esfuerzo que está haciendo el equipo de salud es para eso, es para cuidarlo a cada uno de los goyanos. Realmente es un esfuerzo tremendo. Me ha tocado a mí estos días llamar por teléfono a más de 300 personas para que hoy tuvieran la posibilidad de su primera dosis de la vacuna contra el COVID. Y lo hice viernes, sábado, domingo, de mañana, de tarde. Mucha gente que habló conmigo va a ser testigo de lo que lo estoy diciendo porque lo llamé a cierta hora de la noche. Entonces, ese compromiso que tenemos todos en este hospital regional, de todo este equipo, este gran equipo de salud que tenemos, necesitamos, por favor, acompañando del compromiso con el futuro de cada uno de los goyanos, de cada uno de nosotros en ese sentido, para seguir avanzando y para poder, de una vez por todas, salir de este mal rato. Por eso, nuevamente, yo siempre confío en cada uno de los goyanos. Nuevamente les pido, por favor, que hagamos este gran esfuerzo, que nos comprometamos con el futuro de cada uno de nosotros. Es la única manera de que podamos salir adelante, todos juntos, como un gran equipo. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí escuchábamos palabras entonces del director del Hospital de Goya, el doctor Raúl Martínez, con respecto a la situación epidemiológica y un poco cómo va avanzando también esta campaña de vacunación, que sin dudas tenemos que festejarlo porque es una de tantas soluciones que podemos encontrar para tratar de sobrellevar de la mejor manera posible este tipo de situaciones, como ser lo que nos está pasando a nosotros ya hace prácticamente más de un mes y medio, se podría decir. Desde el 16 de abril estamos con estas medidas de fase 2. Altibajos tuvimos varios, ahora quizás estamos con números muy altos y manteniendo estos números, que quizás es lo que más preocupa, pero al fin y al cabo se sigue llamando al compromiso social y se busca que cada uno se haga responsable de sus medidas, en el buen sentido de la palabra, digamos, pidiendo esta responsabilidad que ya tendríamos que tenerla adaptada, creo, acostumbrados a este tipo de restricciones, de protocolos y demás, porque es lo único que nos queda. Vamos a continuar hablando sobre la situación epidemiológica de nuestra provincia. En este caso nos toca escucharlo a Carlos Vignolo, que en una entrevista con el ET7 nos habla sobre la fase 3 en Corrientes. Desde la mesa, rueda de prensa, la que habitualmente nos permite el secretario general de la Gobernación. En esta oportunidad, día lunes, vamos a escuchar al doctor Carlos Vignolo desde su propio despacho. Estamos asustados, pero sí resoluciones hacia el interior. Muy buenos días. En realidad se toman decisiones que tienen que ver con la cuestión integral, ¿no? Uno mira la salud de manera integral, donde siempre hemos explicado que tiene que ver la parte sanitaria vinculada a COVID, la cuestión de la economía y la salud integral de las personas. La verdad que
la situación como ha venido evolucionando la pandemia no nos permite mucho respiro. Sí hemos tomado en cuenta algunas actividades económicas para dar alguna señal de mayor actividad, y especialmente la salud vinculada al deporte dentro de lo posible, y por eso es que se avanzó con el tema de deportes individuales y gimnasios, que nos parece parte de la salud integral de las personas, y a su vez ayudando también a un sector de la economía que venía con problemas, y hemos mantenido en la mayoría de las localidades en cuanto a población y coincidencia en cuanto a fases, hemos mantenido las clases de manera virtual, y sí habilitando en aquellas localidades que no tienen problemas graves ni severos en términos de contagio, ¿no? Preocupación de tutores como de docentes por las cercanías de algunas comunidades que están en fase 3 y las de al lado que están en fase 5 y que reinician las actividades con presencialidad. Sí, bueno, hay que respetar los protocolos. Esta es una demanda que la hemos tenido siempre, cada vez que hemos tomado decisiones distintas entre un territorio y otro, que las localidades contiguas han hecho planteos para sumarse a la virtualidad, pero entendemos que las localidades que están en fase 5 tienen que hacer el esfuerzo de retomar la presencialidad con los protocolos debidos y los controles que correspondan. Y no sé, digo, ante las restricciones, se dice que se evolucionó, que la gente cumple mayormente las restricciones, pero los números no ceden. Sí, hay que ver, no es contrafáctico el análisis de qué hubiese pasado si no se tomaban las decisiones que se tomaron, y a esta altura es probable que uno llegue a la conclusión de que si no se hubiesen tomado estas medidas estaríamos mucho peor, porque evidentemente el nivel de contagios que tienen las mutaciones del virus van aumentando, van en aumento, ocurre en toda Sudamérica, ocurrió en otros lugares del mundo y Corrientes no es la excepción. Ministro, en estas últimas horas pasó con Riachuelo. ¿Hay otros distritos que genere preocupación? Nos explicaban hoy, en Verón ha entrado muchos casos durante el tiempo. Mire, nosotros este tipo de decisiones las vamos tomando conforme en los informes de epidemiología. El día de ayer hemos estado en contacto con el área de epidemiología y nos hizo saber de que en la zona de San Cayetano y en Riachuelo había brotes que había que tenerlos en cuenta y que era recomendable pasar a fase 3 a Riachuelo, pero solo y exclusivamente por una cuestión sanitaria. A veces cuando ocurre esto hay una presión muy fuerte por algunos sectores de no volver a la presencialidad escolar, y eso no es un justificativo salvo que tenga un correcto análisis epidemiológico y que la situación sanitaria lo amerite. Uno marcha en la ciudad, padres que piden el retorno en la capital. Bueno, veremos, la verdad que todos queremos el retorno de la presencialidad escolar, eso está clarísimo para nosotros. Toda vez que podamos vamos a avanzar en esa dirección. Nos tiene que dar un respiro la cuestión pandémica. Nosotros tenemos una definición muy clara de sostener la educación como una cuestión principal, y como hemos dicho en otras oportunidades, lamentablemente hemos tenido que tomar decisiones estas 3 semanas. Esperemos que para la semana que viene podamos estar todos en la cancha, como se dice habitualmente, ¿no? Las vacunas, ministro, ¿le sigue preocupando que la denominada fase 2 o dosis 2 de Sputnik no llegue? Sí, por supuesto, es la preocupación que hay en todo el país, es la demanda más alta y nosotros hemos logrado con las que tenemos terminar todo el sistema de salud, y solamente mayores hasta 72 años. Nos falta mucho. La verdad que con Sinopharm se avanzó mucho más, por supuesto, porque la cantidad de segundas dosis fue superior. Esperemos que vengan esas vacunas. Estamos listos como para salir
a vacunar inmediatamente, por eso se hizo la convocatoria y se reitera la inscripción de las segundas dosis. Estamos avanzando muy bien con la vacunación. Este fin de semana se terminó completamente la capital en mayores de 40 y más, digamos, y esto realmente es una franja etaria interesante, cubierta. Esperemos avanzar, ya empezamos incluso con el interior, algunas localidades alrededor de Corrientes y la ciudad de Goya, y la idea es ir extendiéndonos en esta semana en todo el interior para terminar los mayores de 40 y ver si podemos avanzar en otra franja etaria, ¿no? Conceptos del ministro Carlos Viñolo, secretario general de la Gobernación, en el arranque de la semana, explicando lo que significa la continuidad de las restricciones en esta pandemia. Teresita Usado. Marcelo, ¿escuché bien o dijo que los de 40 y más se terminó de vacunar la totalidad aquí en Capital? No. Eso está dentro de lo que se programa para la totalidad. De lo que se programa. Ajá, exacto, perfecto. no, No, entendí que ya se había vacunado a la totalidad el de los de mayores de 40. Pensé que eso había dicho. No, todavía no. Bueno, perfecto. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, están avanzando igual de todas maneras, lo dijo el ministro secretario general de la Gobernación, están avanzando bien con la cuestión de las vacunas. Detalló también que para ellos la educación es el factor principal, una de las cuestiones principales, y dijo además, si no hubiésemos tomado estas medidas, estaríamos mucho peor. Respecto a las medidas que se han venido tomando a lo largo de esta pandemia, ¿no? Aquí en la provincia de Corrientes. Muy bien, continuamos en los temas que interesan. Ahora nos vamos a nuestro portal, cambiando un poco de tema, pero va mucho de la mano con lo que fue la pandemia, con lo que es la pandemia, porque se empezó a incrementar mucho este tipo de casos y este tipo de estafas. Recibió un mail de un banco y lo estafaron por más de 700.000 pesos. Es una nota que la pueden encontrar en nuestro portal, identidadcorrentina.com.ar, y después también tenemos otra nota relacionada a esto, que es del portal de la 2. Las estafas electrónicas a través de redes sociales aumentaron un 3000% en pandemia. Con el encierro, todos nos volcamos a los medios electrónicos, pero lamentablemente las personas comenzaron a ser víctimas de estafas y engaños, señaló Gabriela Abad, que es abogada especialista en Derecho del Consumidor. Vamos a comenzar primero con esta, que es la que tenemos en el portal. Ahí vemos en pantalla que es de un banco conocido, el Banco Galicia. Teóricamente era el Banco Galicia porque conocemos cómo terminó esta historia. Nosotros, por suerte, pudimos compartir durante todo el año pasado mucha información con respecto a esto, porque se vio muy incrementado realmente. Puede ser por esto, porque uno cuando está encerrado, y cuando estamos encerrados ahora, ocupamos muchísimo más lo que son los dispositivos móviles, el celular, la computadora y demás. Entonces estamos mucho más pendientes de esas cosas, además de saber que era una de las únicas maneras, uno de los únicos medios que teníamos para poder hablar y seguir el hilo de relaciones con personas a distancia o bien en la misma ciudad, pero que no nos podíamos juntar. Entonces, a raíz de esto también se vio incrementado todo el asunto de las estafas. Un ingeniero que había realizado operaciones con su home banking recibió un correo en el que se le informaba que por razones de seguridad le habían bloqueado la cuenta. Al ingresar se dio cuenta que le habían otorgado un préstamo personal y ese monto de inmediato fue transferido a una persona desconocida. Un ingeniero fue estafado a través de una operación realizada en su cuenta bancaria. De acuerdo con la denuncia, en minutos el Banco Galicia le otorgó un crédito de más de 700.000 pesos sin comunicarle. El dinero fue rápidamente transferido a otra cuenta a nombre de una tal Viviana Montini. Hay una persona amiga de profesión ingeniero que tiene una caja de ahorro en el Banco Galicia. Con esa opera regularmente. El 4 de junio, es decir, la semana pasada, recibió en su correo personal un mensaje del banco que le decía que por razones de seguridad y por movimientos no habituales y transferencias realizadas a un tercero,
no habitual, le bloqueaban la cuenta. Al ingresar a la cuenta advierte que tenía 23 centavos. En el movimiento ese día se detalla que el banco le otorgó un préstamo personal por más de 700.000 pesos. Y ese monto inmediatamente fue transferido a una persona desconocida, sumando unos 85.000 pesos que tenía ya guardados, explicó el abogado Luis Gómez, patrocinante de LRJM, quien terminó siendo estafado por 805.000 pesos. Esta nota quizás cambia mucho el sentido de lo que nosotros veníamos compartiendo con respecto a estafas, que la más conocida lamentablemente es con los jubilados, por ahí que le llaman y dicen, bueno, señora, venga a cobrar X cantidad de plata, y bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con eso. Y quizás las personas mayores que tienen menos relación con la tecnología son lamentablemente las que terminan más perjudicadas, o bien personas que de vuelta no tienen mucha relación con esto y quizás el correo lo tienen solamente para esto, para cuestiones de banco y demás. Entonces no tienen mucha relación con la tecnología. Pero ahora estamos hablando de una persona que es ingeniera, digamos, no le pasa solamente a aquellas personas que no tienen relación con la virtualidad, sino le puede pasar a cualquiera. El dinero se transfirió a una tal Viviana Montini. Mi amigo llamó para decirle al banco que él no hizo esa operación, le dan un 0800 y nadie le contestó. Me llamó y me contó de la situación y le dije que vaya al banco. Fue y cuando le cuenta lo sucedido, este personal le dice que debe hacer la denuncia penal e inmediatamente se le rehabilitó la cuenta. Gómez precisó que luego fue a la comisaría, hizo la denuncia y por mi sugerencia fue a delitos complejos. En ese momento, al presentar la denuncia, había otra persona realizando la misma denuncia por la misma situación. El abogado explicó a Radio 2, que es la fuente original de la nota, perdón, el litoral es la fuente original de la nota, este es un fragmento simplemente. El abogado explicó a Radio 2 que el día anterior esta persona hizo operaciones con su home banking y nunca le avisaron sobre un movimiento de tanta cantidad de dinero. Le dijeron que es un buen cliente y que era uno del tipo de préstamos preacordados, pero nunca le avisaron absolutamente nada, ni siquiera que había sido preacordado ese préstamo. Sin perjuicio a la denuncia penal, hoy se llevó una pretensión donde se cuenta lo que sucedió pidiendo se resuelva esto lo más breve con la salvedad de que se iniciarán acciones legales contra la entidad bancaria de no obtener respuesta. Nos dijeron que en breve habrá una respuesta y se nos dijo que el banco se iba a hacer cargo. En tanto alertó que es una operativa que se realiza a nivel país, con una red que estafa hasta 30 a 40.000 pesos por día. En principio se ve que al menos hay una falta de diligencia del banco. Máxime que todos los bancos tienen un comité de crisis para este tipo de estafas, finalizó. La nota originalmente, como decíamos, es del portal del Litoral y a raíz de esto vamos a comentar esto que leíamos anteriormente, que las estafas electrónicas a través de las redes sociales aumentaron un 3000% en pandemia. Todo tiene que ver con todo al fin y al cabo, porque veíamos el caso de este ingeniero y nos lleva de vuelta a debatir, creo que con nosotros mismos, de qué nos podemos aferrar, por decirlo de alguna manera, porque uno por ahí piensa. Yo creo que cuanto menos sabe uno sobre tecnología, más se cuida, pero hay muchas veces que por ahí pecamos de apurados, de atolondrados, y vemos anuncios como el que vio este señor y dice, bueno, hay que solucionarlo, porque además es cierto y hay mucha gente que lo niega, pero la mayoría de las personas le tiene miedo al banco, miedo, temor, quizás de hacer algo mal, más que nada ahora cuando estamos hablando del home banking y todo, que estamos a un clic de hacer un movimiento en falso. Son todas cuestiones que se van sumando, más la situación personal de cada uno, es como que se suma todo un total bastante complicado. Entonces por eso nos gusta tanto compartir este tipo de informaciones, para que recordemos que lamentablemente afuera hay personas que no son tan buenas como aparentan.
Las estafas electrónicas subieron un 3000% en pandemia y la mayor cantidad de ellas ocurre a través de las redes sociales, afirmó Gabriela Abad, que es abogada especialista en Derecho del Consumidor y miembro de la Asociación de Usuarios y Consumidores Unidos, es decir, tiene bastante experiencia en el sector. Con la pandemia y el encierro, todos nos volcamos a los medios electrónicos, pero lamentablemente las personas comenzaron a ser víctimas de estafas y engaños. La estafa se produce a través de lo que la especialista denomina manipulación psicológica, que consiste en apelar a ciertas situaciones especiales que uno está esperando como consumidor o que nos interesa, la respuesta a un reclamo, un subsidio o ahora el tema de la vacuna. En este sentido, detalló que los estafadores buscan pretextos para ponerse en contacto con las personas, apuntando a la inmediatez y a un consumidor que está en una situación de vulnerabilidad para obtener información personal bancaria. Hay que tener mucho cuidado con lo que expresamos en las redes sociales, si bien en muchos casos nos puede servir porque sabemos el impacto que puede tener en las empresas los comentarios negativos. Uno de los métodos que más utilizan para engañar vía las redes sociales, ya que las personas, ante la imposibilidad de comunicarse telefónicamente con el banco, escriben por las redes sociales. Y es ahí cuando ese comentario que se hace público lo ve el delincuente y se contacta de manera privada desde un perfil falso en el que se hace pasar por el banco y tiene la total apariencia de ser un perfil oficial. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, si bien en muchos casos nos puede servir, ya que sabemos el impacto que puede tener estos comentarios negativos en las empresas. Otro de los canales utilizados son los mails falsos o los llamados telefónicos. Abad advirtió que nunca hay que dar datos sensibles, como ser el código token, que permite a los estafadores acceder a las cuentas bancarias. Además, aseveró que es difícil que lleguen estafas de gente que dio su usuario y clave, pero sí por haber compartido el código token. Como se trata de un delito, es necesario hacer la denuncia en la policía o en la fiscalía para poner en conocimiento al Estado de que fuimos estafados. Muchas veces la gente no sabe qué es el código token, que es un segundo mecanismo de seguridad para confirmar operaciones y puede llegar por mensaje de texto o por la misma aplicación del celular y no hay que darlo. La especialista también alertó acerca de una nueva modalidad de estafa en la que se usa como engaño la campaña de vacunación. Después tenemos los pasos a seguir si es que uno lamentablemente es víctima de los engaños electrónicos. Abad explicó que como se trata de un delito es necesario hacer la denuncia en la policía o en la fiscalía para poner en conocimiento al Estado. En segundo lugar, hay que hacer el reclamo ante el banco e iniciar las denuncias en defensa al consumidor. En algunos casos tienen suerte y el banco lo soluciona, en otros la cuestión se complejiza y hay que avanzar judicialmente. Y por último, Abad indicó que quienes hayan sido víctimas de estafas electrónicas y necesiten asesoramiento pueden contactarse con la ONG Usuarios y Consumidores a través de la cuenta de Instagram UQARG o en Facebook CABA-UQ. Esto es si usted lamentablemente fue víctima de una estafa telefónica, electrónica que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, se pueden comunicar con ellos o bien seguir los pasos, como decíamos recién, acercarse a una comisaría, dar cuenta al Estado de esta situación y comunicarse con el banco más que nada para también informar sobre este delito. Pero de vuelta, no hay que confiarse casi de nada que uno encuentra en Internet y es una recomendación que hacemos mucho nosotros desde el canal porque sabemos estas situaciones que uno vive ahora, por ejemplo, con el tema del IFE, por ahí hacían llamados y decían que se tenían que acercar al banco, que como uno no cobró, por ejemplo, yo no me inscribí para cobrar el IFE. Entonces me llamaron hace 2 meses y me dicen, Firca Ana Lucía, como usted no se inscribió para la primera entrega del IFE, ahora puede cobrar los 4 juntos, por ejemplo. Y hay gente que realmente confía en estos llamados y los respeta, por así decirlo, y sigue los pasos que uno desde el otro lado del teléfono le da. Y así, lamentablemente, terminamos en estafas muy grandes
y la gente termina perdiendo todo lo que tiene en la cuenta bancaria como para no ir muy lejos. Así que a prestar más que atención sobre este tipo de correos llamados medio sospechosos. Vamos a continuar hablando un poco sobre la pandemia. Vamos a escucharlo al doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo, y que nos habla sobre el ritmo de vacunación, que si seguimos así, a fines de julio se va a notar una diferencia. Atención con esta noticia, porque vamos a hablar con el doctor Pizzi, Hugo Pizzi, que es infectólogo, sobre algo que atañe a millones de personas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque muchos tuvieron COVID, lamentablemente más de 80.000 quedaron en el camino, se convirtieron en víctimas fatales, otros fueron vacunados con una dosis y la menor parte con 2. ¿Y qué es lo que se está hablando ahora? Habría consenso para dar una sola dosis a los que tuvimos, Sole, sí. COVID. Vos tuviste, yo tuve, entonces, ¿qué dicen? Pero eso lo dicen ahora. Antes lo están no. diciendo ahora, pero vamos a preguntarle a un especialista, como es el doctor Pizzi, que tiene mucha experiencia, si él cree que esto puede llegar a ser así. Si con la enfermedad que tuvimos, más esta dosis, estaríamos completamente inmunizados. Doctor Pizzi, buen mediodía. Aquí lo estamos saludando desde por ahí. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Guille? El gusto de verte. No pudimos festejar estos días, pero por lo menos nos quedamos con las ganas, ¿no? Es verdad, ánimo, es verdad. Ánimo, Guillermo. Es Ánimo, verdad. Guillermo. Ya nos vacunó Colón, pero bueno, ya que hablamos, ya que estamos en el tema. Hugo, bueno, el gusto de saludarte. Esta noticia salió el fin de semana y realmente hizo que muchos de los que tuvieron el COVID se preguntaran, entonces, ¿con una dosis me va a alcanzar? ¿Esto es así, doctor? ¿Usted qué opina? Bueno, te cuento primero una pequeña introducción para que la gente entienda. La persona que es atacada por el virus es atacada por muchos virus, millones de virus enteros. Cuando el virus te ataca, o vos te podés morir o vos superás la situación. Cuando vos superás la situación, el organismo queda con lo que se llama recuerdo inmunológico. Ajá. Y ese recuerdo inmunológico impacta en unas células clonadas que se llaman linfocitos, que son los soldaditos, que nos van a defender el resto de nuestras vidas, que siempre van a estar atentos. Porque esos, a partir de la enfermedad, conocen quién lo agredió. Claro. O sea, doctor, perdón, para piponearle un poquito. Yo tuve en el mes de octubre del año pasado. Si volviese a tener, y no estoy vacunado, ¿me agarraría más leve? Sí, claro que sí, porque vos ya tenés recuerdo inmunológico, pero el secreto está en otro lado, de un trabajo que se hizo en la Universidad de Córdoba. A ver. Cuando se puso la vacuna a las personas que estaban, que habían padecido la enfermedad, es increíble la cantidad de anticuerpos que produjeron. Ajá. Por eso se dijo que ante el estímulo, porque primero lo que te entró a vos cuando te enfermaste fue el virus entero en millones. Tal cual. Pero después te ponen la vacuna, te ponen un fragmento del virus, por ejemplo la espícula, la coronita esa, la proteína S. Entonces, cuando a vos te vacunan, el organismo dice, a este lo conozco, y pega un salto increíble los anticuerpos. Por eso, muchos centros de investigación están hablando de lo que es la inmunidad prolongada. Claro, o sea, doctor, entonces, ¿podríamos concluir en el pensamiento de que los que tuvimos coronavirus es como que fuimos vacunados con una primera dosis? Fuiste vacunado con algo mucho más importante que una primera dosis, porque te atacaron millones de virus enteros. Las vacunas son trocitos o fragmentos de los virus. Bien. Por lo tanto, vos, cuando tenés las vacunas puestas después de haber superado la enfermedad, quedás con un estado de solidez muy interesante que hace que el recuerdo de tus organismos para el virus sea realmente muy prolongado. Por eso se habla de que la inmunidad es la inmunidad de recuerdo. Ajá. El recuerdo inmunológico que va a durar en el tiempo. E inclusive hay algunos centros hoy que ya están hablando con inferencia estadística y se preguntan, che, ¿esto será permanente? ¿No será permanente? Lo que sí sabemos que es prolongado, que hay una inmunidad prolongada. ¿Prolongado cuánto tiempo? Porque te digo la verdad, Hugo, yo tenía a mí, creo que suele también todo, de que se nos pase digamos, la prolongación de inmunidad, porque ¿qué te decían al principio? Te va a durar 6 meses, te va a durar 8, seguí viviendo como si no hubieses tenido. Entonces digo, pucha, yo vengo todos los días otra vez a un estudio, voy al supermercado, sigo laburando, los peligros están circundantes más allá de que tomamos precaución. Pero vos estás queriendo decir que pero puedes... no es coma. Pero, ¿cómo?
Pero no es como antes, ¿eh? ¿Te acordás que antes decía que iba a durar 3 meses? Claro. Ya en el tiempo que pasó, que vamos estudiando los anticuerpos, sí, duran mucho más. Ajá. O sea que entonces hay que quedarse tranquilo, hay que vacunarse porque ustedes van a estar en mejores condiciones que las personas que son únicamente vacunadas. Entonces, porque viste que el gobierno anunció que para finales del mes de junio, principios de julio, quiere empezar a vacunar a aquellos mayores de 18 años ya sin comorbilidades. Yo tengo 53, me anoto, me llaman y me doy la primera, pero digo que tuve coronavirus para que no me llamen para darme la segunda. No, ¿y por qué no te vas a poner la segunda? Si ahora hay producción de vacunas, tenemos vacunas. Ahora cambió el panorama, ya no es la demanda de antes. Ahora tenemos 2 centros que la fabrican, 3 millones más de la China que viene. Sí. La parte de la Sputnik empieza a transformarse a razón de 500.000 por semana ahora en junio. Sí. Y después en un rango de 1 millón a 5 millones. Están viniendo 3 vuelos de Rusia, uno con la dosis 1, el otro con la dosis 2, que le digo a tu gente, a todos los que te siguen, sí, que se queden tranquilos que la dosis 2 llega y se la van a colocar, no hay ningún tipo de riesgo. Bien, que lo digas eso, último, Hugo, ¿sabes por qué? Porque tenemos muchos vacunados, 10 millones con la 1 y 2,5 con la 2. Perfecto, entonces quédense tranquilos, ya solucionamos el tema de la inglesa, ya vacunamos, sí, y pusimos la segunda dosis de la inglesa, inclusive han sobrado para que sea primera dosis de la misma. Bien. Y ahora vamos a solucionar el tema de la rusa. Hugo, te noto con esperanza de que esto, con un ritmo de vacunación, no sé, ojalá fuera de 400, 500 mil diarios, lleguemos a una inmunidad de rebaño, como se dice. ¿Cuándo te imaginás ese mundo, ese estado general para la Argentina, de volver de a poco a la vida normal antes del coronavirus? A este ritmo y con disciplina de la gente que nunca nos ayudó, atención, yo creo que a fines de julio, en agosto se va a notar la cantidad de vacunas colocadas. Y aunque no lleguemos al 60 o al 70%, el virus va a chocar contra todos los escudos de los inmunizados y no va a ser lo mismo que fue hasta ahora. ¿Y no va a haber tercera ola? Yo creo que no, o sea, me da la sensación de que si vamos rápido no la vamos a tener, porque cada vez que subimos, aunque sea un escalón pequeño, se nota. Fíjate vos de que hoy entras a una sala de terapia y no están más los adultos mayores, no, el que padecía de diabetes, ahora son todos jóvenes. Entonces, sí, atención con esto, ¿eh? Los jóvenes que nunca ayudaron, que son indisciplinados, cuidado con esto, ¿eh? Bien, Hugo, por último, por suerte estamos escuchando una esperanza en medio de la preocupación de muchísima gente y ahora supuestamente van a venir todos esos millones de vacunas que vos decías para salir de este trance. ¿Esto llegó para quedarse y nos vamos a tener que vacunar todos los años? Es probable que sí. Acordate que alguna vez charlamos que el H1N1 del 2009, sí, la gripe, al final hoy está en el frasquito. Tal cual. Lo pusimos en el frasquito, está con los 3 virus estacionales de la gripe, más el H1N1, y ya todos se olvidaron, pero todos nos vacunamos todos los años. Es probable. Bien, pero ya con la producción en Argentina. Ya no va a haber absolutamente, que es la libertad, querido, la libertad. Seguro. Bueno, lindo cierre, hablando de libertad hoy en el Día del Periodista, la libertad de poder estar preguntando, la libertad de poder vacunarnos en nuestro país próximamente con producción propia. Y Hugo, un abrazo a la distancia, gracias por tu aporte siempre tan... Muy bien, 10:56 de esta mañana de martes. Continuamos en los temas que interesan. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda,
médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. El Hospital de Campaña cumple un año al servicio de nuestra salud. Es el más grande y moderno del país y atiende gratuitamente. Cuenta con áreas como clínica médica, internación, terapia, quirófano, neonatología, gabinete psicológico y apoyo kinesiológico, así como servicios de laboratorio, rayos, tomografía y farmacia. En 365 días, aquí atendimos 4.283 pacientes, de los cuales 3.619 se recuperaron completamente. Además, solo aquí realizamos más de 16.000 hisopados. El Hospital de Campaña cuenta con más de 1.000 trabajadores altamente capacitados en la atención de pacientes con COVID-19 y vio nacer 43 niñas y niños. Pero eso no es todo. También realizamos investigaciones de tratamientos con ivermectina, plasma convaleciente, suero equino y PCR isotérmico. Por otra parte, en el call center, que funciona las 24 horas, respondimos más de 250.000 llamadas de asesoramiento y seguimiento. El hospital tiene 1.000 camas, 300 respiradores hechos en corrientes y un tanque de oxígeno de 30.000 litros. En esta tercera etapa, estamos incrementando la disponibilidad de camas en los sectores de internación y terapia, así como construyendo un área de atención post-COVID para quienes hayan superado la enfermedad. Hospital de Campaña. Orgullo de los correntinos. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos.
Por más desarrollo, modernización, inclusión y políticas de género. Por más inversión en salud, educación y seguridad. Por una provincia previsible y las cuentas ordenadas. Por una provincia industrializada con más fuentes de trabajo. Para reconocer y acompañar el esfuerzo de todos nuestros emprendedores correntinos. Por nuestros productores y el desarrollo de las economías regionales. Por más obra pública que mejore la calidad de vida de todos los correntinos. Para posicionarnos como un destino turístico de excelencia en el país y en el mundo. Por un futuro mejor para todos. Por 1.130.000 correntinos que ya somos hoy, vamos a construir una provincia mejor. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. En el año 2019, cuando Cristina Kirchner postuló a Alberto Fernández, la hipótesis de esa postulación estaba bastante clara. Inclusive trascendió que fue hablada entre la actual vicepresidenta y el actual presidente cuando se reunieron a solas para hablar de por qué lo había elegido y cuál era su perspectiva del futuro. Hablo de Cristina. ¿Cuál era esa hipótesis por la cual hoy es Alberto presidente? La idea era que Cristina Kirchner no llegaba a ganar sola y por lo tanto necesitaba del aporte de votos de Alberto Fernández, o la cuestión era más sofisticada. Da la impresión de que era más compleja. No era que no le alcanzaran los votos porque las encuestas indicaban que no llegaba Cristina, sino que una vez que llegara, iba a necesitar realizar una maniobra, una operación de cierta complejidad que consistía básicamente en reconectar con determinados factores de poder con los que ella estaba y sigue estando enfrentada, y sobre todo llevar adelante una política económica que estuviera en el marco del acuerdo y de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso implica, sobre todo en el terreno fiscal.
Es muy verosímil que Cristina Kirchner haya pensado que de esa forma se corría hacia el centro, llevaba adelante una política menos radicalizada desde el punto de vista de sus convicciones, que son en todos los planos antiliberales, y que para eso necesitaba que la ejecución la llevara adelante otra persona, entre otras cosas, para no desfigurarse ella, cuyo lugar en la historia, cree ella, con bastante razón, ya está garantizado como una presidenta, líder, llamémosle populista. Este era el lugar de Fernández. El lugar de Fernández al comienzo, en la primera hipótesis con la que Cristina lo postula, era permitirle a ella, sin desfigurar ella su identidad política y sobre todo sin perder la adhesión de determinados sectores que no coincidirían con esa política, digamos, de ajuste, llevar adelante un ajuste, el ajuste posible, encuadrando a la Argentina en los términos de una normalización económica que ya se había iniciado en el periodo de Macri. Al cabo de todo este tiempo, progresivamente, pero sobre todo desde el mes de diciembre para aquí, vemos que ese experimento se fue abandonando. Y posiblemente ella piense que ese experimento o fue una ilusión, o fue inviable, o sencillamente fracasó. Esto nos lleva a una pregunta. Y es una pregunta cuya respuesta no es una respuesta evidente. Es difícil de obtener una respuesta para esta pregunta. Iremos viendo durante este año, hasta las elecciones, cómo se responde a esta pregunta, que se la voy a formular después a nuestro invitado, que es diputado y economista, Luciano Laspina. La pregunta es, aquella hipótesis política, es decir, es necesario ir hacia el centro, inclusive para obtener un tipo de voto, no tiene más verosimilitud, ha perdido su vigencia. Cristina gana igual las elecciones, abandonando esa posición, radicalizándose, haciendo, para decirlo en términos convencionales, kirchnerismo puro, o necesita ese tramo que le faltaba. ¿Por qué renuncia a ese estilo durante esta campaña electoral? Esta es una pregunta importante para presumir cuál va a ser el resultado de la campaña, para pensar qué tipo de mandato está pidiendo el gobierno en estas elecciones y por lo tanto, según el mandato que reciba, que está relacionado con la oferta que haga, con el discurso que lleve a la elección, con la propuesta que lleve a la elección, cuál va a ser el curso de acción del gobierno después de las elecciones, sobre todo en materia económica. Hay que recordar las palabras de aquel Alberto Fernández que se definía, como casi toda persona políticamente correcta, como un liberal de izquierdas. Hoy ese liberal aplica controles de precios, cierra exportaciones, congela las tarifas, en algunos casos las semicongela, en otros las congela directamente, y establece un tipo de política que no tiene nada que ver con aquella que prometía, y sobre todo con esa hipótesis de Cristina, y mucho menos con un acuerdo con el fondo y con una normalización de la economía argentina en términos de mercado. En el centro de todo este problema está la gran renuncia del gobierno, y sobre todo la gran renuncia de Martín Guzmán, el ministro de Economía, a reducir los subsidios energéticos de los que se beneficia buena parte de la clase media alta y alta de la Argentina, sobre todo en el área metropolitana, personas pudientes que pagan como si fueran pobres, lo que
abre paso a una política verdaderamente aberrante de servicios públicos, sobre todo para las distribuidoras de gas y las distribuidoras eléctricas. ¿Por qué digo aberrante? Porque hoy es un negocio enloquecedor de la distribución eléctrica. Y acá hay algunas novedades para contar. ¿Por qué enloquecedor? Porque como el gobierno no les da tarifa, sobre todo a Edenor y a Edesur, que son las que mantienen el subsidio para la base electoral del kirchnerismo, que sigue siendo el área metropolitana y centralmente el conurbano, como no les da la posibilidad de mejorar sus ingresos y cobrar el servicio con tarifas adecuadas, y van acumulando inflación y un atraso tarifario que les vuelve imposible la operación, las empresas no pagan la luz que distribuyen, la energía eléctrica que distribuyen. Entonces, como la empresa no puede cobrar tarifa, no le paga a una empresa, a su vez, que es una empresa mixta, estatal y privada, que se llama Camesa, que es la que provee la energía. Y eso va acumulando una deuda con Camesa. Es decir, las distribuidoras no le pagan a su proveedor de energía. Compra energía y no la pagan con el argumento de que su usuario no le actualiza la tarifa o no le paga la tarifa que corresponde. Esto hace que Edenor tenga una deuda acumulada de bastante más de 17.000 millones de pesos con Camesa. Eso lo pagamos entre todos, porque finalmente ahí está el subsidio. Se paga con impuestos, que están en el presupuesto nacional. Son los impuestos que quería recortar, o los gastos que quería recortar Guzmán y no lo dejaron. Deuda de Edenor con Camesa, con su proveedor de energía, más de 17.000 millones de pesos. Deuda de Edesur, más de 14.000. Deuda de EPE, la empresa de Santa Fe, más de 12.000. La de Córdoba, más de 4.700 millones de pesos. Y me quiero referir a una en particular, que es Edensa, la distribuidora de Mendoza, que es del grupo de Vila y Manzano, Daniel Vila y José Luis Manzano. Más de 8.000 millones de pesos de deuda con quien le provee la energía eléctrica. Estas deudas fueron consideradas en un artículo del presupuesto nacional, que hablamos de ese artículo acá, el artículo 87, introducido no por el Ministerio de Economía, introducido por Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Massa, que tiene una relación estrechísima, fraternal, con Vila y Manzano, que son de estos deudores que acabo de mencionar. Y ese artículo dice, y lo comentamos largamente acá en más de una oportunidad, que esa deuda de las distribuidoras ya no va a ser discutida entre el deudor y su acreedor, que es Camesa, no. El que va a fijar las pautas de cómo se va a manejar esa deuda es el secretario de Energía, un funcionario político. Muy bien. Sin que adquiera demasiada notoriedad, el 28 de abril de este año, anote esa fecha porque le va a resultar interesante después ver qué pasó alrededor de esa fecha, 28 de abril, la Secretaría de Energía, que conduce el exdiputado nacional Darío Martínez, dirigente del peronismo de la provincia de Neuquén, que dicen aspira a ser gobernador de la provincia de Neuquén, emite la resolución 371, que es una resolución que el que la lee es bastante críptica porque remite a otras resoluciones, a decretos del Poder Ejecutivo, etcétera, pero que establece básicamente lo siguiente: esta deuda va a ser negociada con el poder político, que le va a conceder créditos a las empresas deudoras, que además va a evaluar su deuda según
cómo haya colaborado en favorecer la demanda eléctrica, cuál sea la situación social de sus usuarios, una cantidad de argumentos o de parámetros o de criterios de negociación absolutamente opinables, arbitrarios, para terminar estableciendo que a estas compañías se le van a dar en la negociación 6 meses de gracia, no van a tener que pagar su deuda durante 6 meses, van a tener 5 años para pagarla en cuotas y van a pagar una tasa de interés que es la mitad de la que se paga en el mercado eléctrico mayorista. Además de las ventajas que se le van a otorgar, según criterios que son absolutamente gaseosos, que dan lugar a márgenes de arbitrariedad increíbles, y donde se puede, seguramente no va a pasar, pero se puede filtrar la corrupción. Te considero con este criterio, te negocio más fácilmente la deuda y por algún lado volverá un retorno. Esto tiene una cantidad de arbitrariedades, entre otras, que hay empresas provinciales que, a diferencia de Edenor y Edesur, sí tuvieron aumento de tarifas. Y sin embargo se benefician igual con esta renegociación de una deuda que adquieren, no se entiende en ese caso bien por qué. Porque bueno, uno puede considerar que en el caso de Edenor y Edesur dicen no me dan la tarifa, le debo al que me provee la energía porque no tengo cómo pagarle. Pero si me dieron la tarifa, ¿por qué no pago? ¿Y por qué después me beneficio con esta renegociación que es una especie de semijubileo de toda esa deuda? Que, insisto, la paga usted con sus impuestos, ¿eh? Cuando pague impuestos, acuérdese de que le está pagando a todas estas empresas una renegociación que no está del todo clara. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que entre los deudores están Vila y Manzano en la empresa de Mendoza, que son los que ahora se quieren quedar con la empresa Edenor. ¿Cuál es el negocio? El negocio está en el subsidio, no está en la tarifa. Esta es la aberración de este sistema que se va creando con todas estas irregularidades. ¿Qué es lo que interesa de todo esto? Muchas cosas. En principio el fenómeno en sí mismo, pero la fecha. ¿Se acuerda? 28 de abril. Ese día está a 2 días del día 30 en que Guzmán intenta echarlo, sin éxito, a Federico Basualdo, que es el subsecretario de Energía Eléctrica, que es un hombre del corazón del kirchnerismo en la Secretaría de Energía. ¿Tuvo algo que ver una cosa con la otra? Posiblemente no. Entre otras cosas porque Basualdo no es el que firma la resolución. La firma, como ya dije, el diputado Darío Martínez, ahora secretario de Energía, que es el que le pidió a Basualdo, un poco de mala gana, se lo pidió que se fuera, y Basualdo no se fue. Nota al pie de página, Martín Guzmán le prometió a todo el mundo que si Basualdo no se iba, él renunciaba. Todavía Basualdo sigue estando, van pasando las semanas. Y Guzmán también sigue estando. ¿Qué es lo interesante de todo esto? No solamente estos pormenores, sino el corazón del problema. El corazón del problema es que se va montando un sistema de servicios públicos donde el negocio está en obtener subsidios del Estado de manera más o menos opaca, y obviamente quedarse con una empresa de distribución a la que los dueños suelen sacarle plata de alguna manera proveyéndole otros servicios, con empresarios amigos que le ofrecen desde seguridad hasta servicios de limpieza. Hay un detalle más en todo esto. La operación Edenor, por la cual el grupo o el fondo, la empresa Pampa Holding, le vende, de Marcelo Midlin, le vende a Manzano, Vila y Mauricio Filiberti, que es el gran proveedor de cloro de Aguas Argentinas, la empresa que conduce la esposa de Massa, vuelve Massa por todos lados.
Esa operación parece estar detenida. Hay distintas hipótesis de por qué se frenó. Hace ya 6 meses que tendría que tener la autorización del ente regulador de la energía, que lo maneja alguien que es la mano derecha de Federico Basualdo, es decir, gente del corazón de la Cámpora y del corazón de Cristina Kirchner. ¿Por qué no le dan la aprobación? Hay quienes dicen que a Cristina nunca le gustó que en un gobierno que ella por lo menos tutela o conduce políticamente, un deudor como Manzano y Vila se terminen quedando con una empresa nueva de las mayores empresas de distribución eléctrica que hay en el país. Hay quienes piensan, más maquiavélicamente, que Cristina va a esperar a darle la autorización a Manzano y a Vila, porque como todos sabemos, manejan un grupo de medios relevante, que es el Grupo América. En plena campaña electoral, puede ser que políticamente le sirva al kirchnerismo esa zanahoria para darles la aprobación de la empresa con la que ellos quieren quedarse después de las elecciones. Hay una tercera explicación, y es que Filiberti se dio cuenta que era un pésimo negocio meterse en Edenor. Mucha gente le dijo a Filiberti que viene haciendo un negocio espectacular como proveedor de cloro de una empresa del Estado gracias a la aquiescencia de quien parece casi su socio, y habría que investigar un día cómo es toda esa relación, que es el sindicalista José Luis Lingeri, de fortuna incalculable. Filiberti, mucha gente le dijo, amigos y no amigos, Mauricio, a vos nadie te conocía. Estás haciendo negocios con Lingeri desde hace 30 años sin que nadie se haga una pregunta. De pronto te juntás con Vila y Manzano, apareces como candidato a quedarte con Edenor y aparece que tenés un barco de 70 metros de eslora en el Mediterráneo, que vivís aquí y allá, relaciones familiares, de pareja, etcétera. Sos la tapa de revistas, sos la tapa de los diarios. ¿Pensaste bien en todo esto? Porque es muy probable, esto le dicen algunos amigos a Filiberti, insisto, y no amigos, que el día que haya un corte de luz, el que va a dar la cara en los diarios y en la tapa de las revistas vas a ser vos, no van a ser Vila y Manzano. Todo esto hizo que Filiberti reflexionara. Algunos se hacen la pregunta, ¿está Filiberti detrás de que se caiga la operación? Finalmente, ¿cuánto perderá? ¿Cuánto puso en esto? Probablemente de la plata que había que poner, la mayor parte la puso él. Y además hay otro problema. Se juntan los socios, Vila, Manzano, Filiberti, y dicen, bueno, vos quedate con la gerencia de operaciones, vos quedate con la gerencia financiera, vos, Filiberti, quedate con la gerencia de legales. Supongamos, pone al hombre de legales o sugiere el hombre de legales de lo que va a ser su empresa, Filiberti. Y los otros le dicen, ¿sabes qué pasa? Está bárbaro, pero Máximo lo vetó. Obviamente Máximo ni está enterado. Todo esto son picardías, pormenores simpáticos, cosas de las que se puede aprender muchísimo de la viveza de toda esta gente, que demuestran el tipo de capitalismo que le gusta a Alberto Fernández cuando habla con Putin. Y le dice, el capitalismo no funcionó, porque esto que se plantea en el sector eléctrico se traslada de peor manera a otros sectores. Por ejemplo, al sector de la salud, donde en plena pandemia las empresas que financian al sistema de salud, que son las prepagas, también tienen la tarifa congelada. Pero con una diferencia, no tienen subsidio. Es decir, el Estado no dice, a ver cuáles son tus costos, ¿podés cubrirlos con esta tarifa? No, bueno, yo te doy la plata. ¿Qué quiere decir? Que ese ajuste lo van a trasladar a algún lado. ¿Saben a dónde lo van a trasladar? A los trabajadores de la salud. Porque no va a haber paritaria
entre las empresas de salud y el sindicato. ¿Y esto a qué va a llevar? A que va a haber un conflicto en el sector sanitario que está muy ajustado por los sobrecostos de la pandemia y por los sobrecostos que tiene la Argentina. Pero no es un problema solamente de lo que consume una clínica en términos de material médico o de instalaciones, respiradores, oxígeno, barbijos, camisolines, todo lo que tuvieron que comprar para hacer frente a esta peste. Todos los precios de la economía que suben terminan recayendo sobre una clínica, desde el combustible, los salarios, la comida. Bueno, hoy el gobierno mira el sector de la salud en plena pandemia y no resuelve este problema, lo va pedaleando. Y corremos el riesgo de que en medio de la pandemia, cuando el sistema está más exigido que nunca, termine habiendo una huelga del personal médico y de enfermeros y demás operadores de la salud. Ni que hablar del sistema de telecomunicaciones, donde el gobierno pone una tarifa, la fija, convierte el precio en tarifa, las empresas van y obtienen cautelares, y hoy el gobierno mueve la tarifa y eso no significa nada porque las empresas hablo de las empresas de internet, hablo de las empresas de cable, de telefonía celular, cubiertas por las cautelares. Ahora, todo ese sector, que debería ser un sector hiperdinámico, es un sector de punta en cualquier economía. Es un sector que moviliza la economía en un país que tiene su economía quebrada, está sostenido en cautelares que dependen de determinados jueces en lo contencioso administrativo. Entonces, cuando Alberto Fernández le dice a Putin, el capitalismo, la verdad que no funcionó, uno se hace dos preguntas. ¿Y cuál es el sistema que funciona? ¿Este que dirige él? La segunda pregunta es, ¿sabrá quién le está hablando? ¿Por qué? Porque daría la impresión de que el presidente está mal asesorado respecto de su interlocutor. Alberto Fernández tiene una tendencia, que ya es muy visible, a decir lo que el otro espera que diga. Pero no está tan claro que Vladimir Putin, cuyo poder deriva del colapso de la Unión Soviética, está escrito esto en un libro de Mauriano Causino sobre Putin, muy interesante, sobre quién es Putin y qué representa la Rusia de Putin. En el año 2005 dijo, quien no añore la Unión Soviética, aquel sistema igualitario, no tiene corazón. Quien quiera reconstruirla, no tiene cabeza. A ese señor le está hablando Alberto Fernández de que el capitalismo fracasó. Entonces, dos preguntas. ¿Sabe con quién está hablando? Segundo, ¿es este el sistema que va a sustituir al capitalismo? Respecto al fracaso del capitalismo, convendría mirar los números de la economía argentina con los números de la economía de los Estados Unidos, que alguien le tendría que informar al presidente porque tal vez no los conoce. Todo esto forma parte de un giro, volvemos al comienzo, que se aparta del curso inicial que pensaba Cristina Kirchner para esta experiencia de gobierno y que se simboliza en una nueva cotización que van adquiriendo en el elenco oficial determinadas figuras. Y esa cotización que se modifica implica una baja de poder significativa de Martín Guzmán y un ascenso de la figura de Axel Kicillof en el manejo de la política nacional, mucho más que de la bonaerense. Es muy probable que hoy Kicillof tenga mucho más peso y gravitación en decisiones nacionales que en decisiones de la provincia. Aunque en la provincia también decide, ¿eh? Y hoy acaba de rechazar una propuesta de un grupo de bonistas que viene negociando la deuda de la provincia y de nuevo se vuelve a postergar. Los bonistas dicen, habrá que ver los números, esta es una noticia que acaba de salir, que hicieron la propuesta más generosa que haya hecho cualquier grupo de bonistas a cualquier provincia de las que renegoció la deuda. Kicillof sigue duro. Habrá que ver hasta dónde. Como negociador de deudas no es un modelo y ya lo sabemos por la pésima negociación de deuda que estamos pagando con el Club de París, cuando era ministro de Economía. Pero vuelvo atrás.
En este nuevo clima, en este nuevo concepto del gobierno, que renuncia al concepto original, Kicillof tiene un peso tan importante que la semana pasada lo tuvo como si fuera un alumno delante de sí durante 3 horas a Martín Guzmán explicándole cuál tiene que ser la política económica de ahora en adelante, sobre todo en la campaña electoral. Después Guzmán, por si no había quedado clara la lección, tuvo que ir a ver a Cristina Kirchner. Y en ambos casos lo que le explican es que ya no tiene ningún sentido, en medio de la urgencia electoral, con una economía que por falta de vacunas debió cerrarse más de lo que se hubiera cerrado con una pandemia convencional, no tiene sentido seguir pretendiendo ajustar las cuentas públicas y garantizar un determinado número de déficit. Tal vez tienen razón. Tal vez, esto lo vamos a hablar después con Luciano Laspina, a esta economía tan recesiva no le queda otra que gastar y ponerle plata a la gente en el bolsillo. Recordábamos el otro día que confiaron tanto en la vacunación, en las vacunas que no consiguieron, confiaron tanto en que las vacunas iban a evitar un pico de pandemia, cosa que todavía no está demostrado, después lo vamos a hablar eso con detenimiento con Francisco Olivera, que no previeron en el presupuesto que se aprobó el 17 de noviembre del año pasado partidas para asistir a empresas y personas en medio de esta epidemia, como si hubo partidas para los ATP, IFE, etcétera, en el año anterior. Entonces, hay toda una discusión y una presión fuertísima sobre Guzmán para que afloje con el ajuste de las cuentas públicas, que él logra no solamente licuando el gasto jubilatorio, no solamente reduciendo determinados gastos, sino recaudando más por el impuesto inflacionario, porque en la medida en que hay inflación suben los precios y de esos precios se alimenta, por ejemplo, el IVA, con un aumento de la recaudación por el impuesto a la riqueza y con un aumento de la recaudación porque al subir el precio de la soja aumenta la recaudación por retenciones. Todo esto hace que Guzmán, en vez de tener un déficit de 4.5 puntos del producto, alcanzó un superávit que ronda los 3 puntos del producto. Y ahí es donde miran Kicillof, Cristina Kirchner, la Cámpora, los que están a cargo de la política electoral y dicen, no, expandí el gasto. Claro, esto lo mira el Fondo Monetario Internacional, lo miran los acreedores del Club de París, y dicen, ¿con qué ánimo, con qué propuesta, con qué perspectiva de futuro nos vienen a pedir que renegociemos la deuda que ya venció este 31 de mayo, por ejemplo, con el Club de París, más de 2.000 millones de dólares, que implican punitorios admitidos en aquel momento por Kicillof de 900 millones de dólares? El gobierno, concretamente el presidente, tiene un voluntarismo extraordinariamente ingenuo frente a este problema. Entonces viajó a Europa y cree que va a torcer la voluntad, por ejemplo, de Emmanuel Macron, hablándole de que él, Alberto Fernández, va a encuadrarlo a Jair Bolsonaro en la política de medio ambiente que favorece la depredación de la Amazonia. Como si eso fuera una contraprestación que va a permitir ablandar a los acreedores del Club de París que están negociando plata. Esto lo dijo el embajador Nakamae de Japón, lo repetimos acá, lo vuelvo a decir porque no siempre queda claro este concepto, no siempre está presente. Estamos hablando de plata que esos gobernantes que negocian con Alberto Fernández consideran es plata de sus votantes, plata de sus contribuyentes. Entonces no sé si están tan dispuestos a regalarla a cambio de que Fernández se comprometa a controlar la política ambiental de Brasil. ¿Escuchó el disparate que estoy diciendo? Más bien las cosas van a ir por otro lado que ya están establecidas. Para renegociar la deuda con el Club de París, que ya venció, hay 60 días como una especie de periodo de gracia hasta que se declare el default. Le van a pedir al gobierno
que haga una declaración pública, probablemente de nivel presidencial, con detalles, en lo posible números, de cuál sería un acuerdo con el fondo. ¿A qué se compromete en materia de ajuste el gobierno de Alberto Fernández? Y lo segundo, también lo dijo el embajador Nakamae, con la sutileza y la cordialidad con que puede hablar un japonés, dijo, cuidado, porque si a nosotros nos van a renegociar la deuda, queremos estar tranquilos de que se la renegocian a todos los acreedores. ¿De qué estaba hablando? De China. El gobierno de Alberto Fernández, amparado por Cristina Kirchner, no le pide a los chinos una renegociación como le pidió a los bonistas privados o como le pide a los demás estados que forman el Club de París y que son nada menos que los del G7 que controlan el Fondo Monetario Internacional. Acá se abre una incógnita. ¿Cuándo se va a decidir nuestra relación con el fondo y por lo tanto nuestra relación con el Club de París? Esto se lo quiero preguntar después a Laspina específicamente. ¿Está en condiciones hoy el gobierno de decir lo que va a hacer o va a esperar el resultado electoral para saber qué va a hacer después de noviembre en materia económica y ahí sí saber hasta cuánto se compromete con los acreedores? Y hasta cuánto retoma o no aquella propuesta original de Cristina Kirchner de llevar este periodo como una especie de gobierno de transición que normalice la economía para que en el 2023, como ella sueña, llegue máximo. Esto toca también las relaciones con Brasil. Hubo una postergación, el 8 de junio estaba previsto que iba a haber una reunión de cancilleres para definir el tema del arancel externo común, se postergó. Ahora esa reunión se pasó al 15 de junio. Brasil, Uruguay y Paraguay pretenden que haya una rebaja del arancel externo común del Mercosur, es decir, del nivel de protección que tienen las economías del Mercosur, el nivel de protección que se le concede a los empresarios del Mercosur respecto de otras regiones, de 20% del arancel, en 2 etapas de 10. El gobierno argentino se niega. Y los otros países pretenden también empezar negociaciones, curiosamente con China. Modelo país al que el kirchnerismo admira para hablar de liberalización comercial. Ahí no. Hasta ahí llegamos con China. El gobierno argentino se opone. En algún momento el Mercosur se va a romper. Ya está escrito en algún lugar eso, falta que se realice. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial. Esta radicalización antiliberal que se da en el plano de la política exterior, un reacercamiento a Venezuela, crucial para Venezuela porque se está discutiendo en la Corte Penal Internacional si se va a acusar o no a Bolsonaro y a su grupo por crímenes de lesa humanidad, una incógnita importantísima de lo que va a hacer la Argentina en la OEA en relación con Nicaragua. ¿Por qué hablo de Nicaragua? Porque este fin de semana Daniel Ortega puso presos a 2 competidores electorales. Es una tiranía que se va volviendo cada vez más salvaje. Signos de interrogación respecto de problemas importantes de la política internacional. ¿Qué hace en juego con esta política también de un giro antiliberal en materia económica? La pregunta es, ¿no necesita más de lo que representaba en un momento Alberto Fernández cuando ella lo imaginó un presidente que le permitía a Cristina Kirchner disimular un giro hacia la moderación? ¿O hacia una política más proclive al mercado? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque lo que está detrás de la pregunta es lo siguiente: ¿hay algún votante que todavía está esperando eso? Esta pregunta se la está haciendo alguien en especial, se llama Florencio Randazzo, que acaba subliminalmente de lanzar su candidatura criticando
el aumento de salarios que dieron Cristina Kirchner y Sergio Massa a los empleados del Congreso. Randazzo cambia un poco los términos y dice a la política. Bueno, no fue un aumento de dietas de los legisladores, fue un aumento de salarios para los empleados, que lo tiene muy nervioso a Guzmán, se está quejando de esto porque dice, ahora todos los gremios van a reabrir la paritaria porque ellos le dieron 40% de aumento a sus empleados. Pero vuelvo a Randazzo. ¿Qué mira Randazzo? ¿Cuál es la hipótesis de una candidatura de un peronismo no kirchnerista de Randazzo en la provincia de Buenos Aires? Aspira a la supervivencia, a la expectativa de ese votante que creía que Alberto Fernández iba a ser otra cosa que un kirchnerista ortodoxo. Aspira en el fondo al voto que representaba Sergio Massa y que probablemente preocupe a Massa la pérdida de ese voto. Ahora vamos a hablar de Massa. ¿Hay un lugar para ese votante? ¿Un votante que está desencantado con la política económica de Alberto Fernández? ¿Un votante que prefiere una política de mercado porque es pyme, porque cerró la empresa donde lo tenían empleado, porque no le llegan los subsidios? Pero que tampoco lo quiere a Macri, porque lo ve a Macri como el iniciador de este ajuste, con la crisis que se inicia en abril del 18. ¿Hay un lugar para ese universo? ¿Queda un votante de esa naturaleza? Los encuestadores dicen sí. Dice que con independencia de quien sea el candidato, hay un 10% de arranque. ¿Será verdad? La elección que viene en una región que está muy rara, y basta ver lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile con las elecciones, lo que está pasando en Brasil, que lleva a que se junten Cardoso y Lula, es un gran signo de interrogación lo que puede pasar en esta elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Randazzo está pensando en postularse con una lista casi despolitizada, con candidatos que tengan más que ver con estas víctimas de la crisis que con políticos profesionales. Lo tiene atrás a Urtubey, la tiene atrás a alguien que conoce el medio, que conoce el negocio político, Graciela Camaño. Habrá que ver si esa candidatura vuela. Habrá que ver qué repercusión tiene esta candidatura en los peronistas de Juntos por el Cambio. ¿A quién inquieta esto? A Massa. Por eso Massa no hace otra cosa que diferenciarse. Ahora viaja este fin de semana a Estados Unidos, en un viaje que obviamente le arma Jorge Argüello, el embajador, que es un hombre muy competente, en Washington, que pelea como puede frente a las preguntas que le hacen en Washington sobre el comportamiento internacional del gobierno argentino, y se la prepara también alguien que Massa no puede mostrarlo como amigo porque Cristina lo odia, que es Gustavo Chinosi, mano derecha del secretario general de la OEA, Almagro, a quien el kirchnerismo detesta por peleas bolivianas. Muy bien, ¿qué va a decir Massa allá? Lo que dice Massa en todos lados cuando desde lugares de poder le preguntan qué está haciendo Alberto Fernández. No es tan así. Más, yo haría otra cosa. ¿Hasta dónde los va a entregar? Bueno, habrá que esperar a Wikileaks para enterarnos de qué habló en esas reuniones. El mismo proceso de diferenciación lo vamos a ver mañana en la Cámara de Diputados, donde a diferencia de lo que hace el Poder Ejecutivo, Massa le dice a la oposición, sí, llamemos a los laboratorios y rigoremos un poco, no quedemos pegados a este desastre de la vacunación. Y mañana va a haber representantes de Pfizer y de Richmond, después vamos a hablar de esto con Pancho, en una sesión de la Cámara de Diputados para pedir explicaciones. No va a estar AstraZeneca, no va a estar el que tiene que dar explicaciones, que es Hugo Sigman. Todo eso veremos si algún día se aclara. Hay algo interesante que sucedió en la región. Hay algo que hay que mirar. Hay algo que tal vez Cristina debería mirar. Cristina, y esto lo digo en favor de Alberto Fernández, que le pide a Alberto Fernández una revolución que ella no pudo hacer con el 54% de los votos, debería mirar algo que, como dijimos, pasó en Brasil. Y es lo que hizo Lula. Lula, que está lanzado a la presidencia, las elecciones son el año que viene, se fue a juntar con Cardoso. No quiere tener un Alberto,
quiere ser el Alberto. Descubrió que ahora que está en carrera tiene que girar al centro y darle a la economía de Brasil, a la iniciativa privada de Brasil, a los inversores en Brasil, un horizonte. Cristina prefiere replegarse sobre sí misma. Habrá que ver quién tiene razón. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las manos. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más alentados en el país. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés.
Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.